los aportes de las ciencias sociales, y especialmente en el tema de la regionalización, que está francamente en plena revisión. Todo esto con ocasión de los 50 años que cumple el Instituto de Estudios Peruanos. En verdad, si uno se pone a pensar en cuáles son los libros fundamentales que van orientando el sentido del Perú, encontraría un número muy pequeño en realidad, si hablamos de los años 20 o 30, ¿no es cierto? Tempestad en los Andes, algo de José Carlos Mariátegui. ¿En cuánto ha contribuido el Instituto de Estudios Peruanos, así ahora con una cantidad de volúmenes, libros y participantes? La primera pregunta será esa, sin duda, es decir, cuánto ha cambiado la visión del Perú y qué rápido actuamos en función de aproximar el trabajo académico con decisiones políticas. En esta ocasión están reunidos un grupo de personas muy importantes: Martín Tanaka, politólogo, investigador del Instituto de Estudios Peruanos; Eduardo Bayón, antropólogo, secretario técnico de la Asamblea de los Gobiernos Regionales. Estamos también con la historiadora Natalia González, directora de las actividades de educación del IEP, especialista en temas de educación, y el sociólogo, periodista, docente universitario Santiago Pedraglio. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Empecemos por el IEP, que sin duda, yo recuerdo, digamos, cuando se produce esta asociación, el libro Matos Mar, ¿no?, de Julio Kotler. Eran 3 o 4 investigadores en realidad que sobresalían. Vaya que sí ha pasado mucho tiempo y seguramente ha sido muy enriquecedor este camino. Natalia González, a ver si nos cuenta un poquito. Bueno, estos 50 años han sido 50 años de largo trabajo y nos encuentran como una institución joven de casi 70 investigadores. Reúne ahora el instituto, especialistas en diversos temas, la mayoría por debajo de los 40 años, que, como tú dices, han ido mejorando su trabajo y profesionalizando todo el trabajo de investigación en ciencias sociales y recogiendo parte de la tradición que ha sido el trabajo del instituto en estos 50 años. Entonces ha sido una institución que ha ido evolucionando, que ha ido cambiando, que se ha ido democratizando sin perder profesionalismo y rigor académico. Claro, ahí es una de las primeras cuestiones, pero lo segundo, que le voy a pedir a Santiago Pedraglio a ver si nos ayuda en eso, quiere decir, básicamente, cuánto eco ha tenido en las esferas políticas, en las esferas prácticas, el trabajo, por ejemplo, del Instituto de Estudios Peruanos. Porque a veces uno tiene la sensación de que en realidad proliferan una serie de contribuciones importantes que, sin embargo, yo acabo de comentar un libro absolutamente increíble, 10.000 años de la alimentación, 14.000 años de la comida o la cocina peruana, y una cosa pues absolutamente espectacular, ¿no es cierto? Y cuando va a presentar me preguntaba, bueno, ¿cuánto de esto puede ser aprovechado por un maestro de primaria, etcétera, ¿no? Resonancia, importancia, efectividad de todo este trabajo en las esferas políticas. Yo creo que bastante, y bastante además en la comprensión y en la idea del país. Por lo menos yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, cuando recién comenzaba, incluso cuando estaba en quinto y media, todo el debate que había sobre el dualismo, ¿no? O sea, era el primer debate, o sea, que estaba Bravo Bressani, me parece que era, ¿no? Jorge Bravo Bressani, ¿no? Y él tiene un texto muy chiquito que era muy, muy importante sobre estos dos países que habrían, ¿no? Entonces, y los nexos entre ellos. Y después eso ya comienza a evolucionar, porque, claro, inicialmente se tenía esta idea media parcelada, aún se tiene, ¿no?, en parte, pero creo que eso fue estudiándose y creo que el IEP tuvo un papel muy importante en la promoción del debate, ¿no? Entonces creo que primero fue ese debate, bueno, entre otros, después fue un libro clave, Kotler, Clase, Estado y Nación, que creo que mezcla sociología con historia, y permite una interpretación del Perú, sobre todo del Perú republicano. Creo que eso ha sido muy importante, porque eso sí ha permeado, digamos, ha habido porosidad
en la... Ha ido llegando a todos los Exacto, niveles. exacto. Yo creo que sí. Yo creo que ha ido llegando a la escuela, sectores de la escuela y sin duda a la universidad. Me parece muy importante. Pues otro libro ya más adelante, clave es la producción, de lo que me acuerdo en este momento, de María Rostorovsky, también muy importante en historia, ¿no es cierto? O sea, la historia del Tahuantinsuyo creo que ha sido un bestseller. No sé, ustedes que trabajan en el IEP pueden indicarnos, y probablemente hasta donde yo sé, en las ferias del libro, sigue siendo uno de los libros que más se vende, a pesar de que incluso la línea de historia en el IEP ya no se sigue, pero ese libro sigue siendo un bestseller en términos digamos, de venta, porque comenzó a cambiar, ¿no? Fue un factor importante de comprensión de la etapa prehispánica, ¿no es cierto? Y del propio digamos, del imperio incaico, ¿no? Y yo creo que eso ese libro fue, por ejemplo, muy importante. Y los últimos aportes también, para no mencionar otros, porque han habido varios más, han sido todos los trabajos, por ejemplo, de Carlos Iván de Gregori sobre Sendero Luminoso, ¿no? O sea, creo que me parece que los trabajos de Carlos Iván a lo largo de los años fueron de los más brillantes, fueron los primeros acercamientos a Sendero y las primeras comprensiones del fenómeno senderista, ¿no? Rigurosas. Y creo que Carlos Iván, y creo que ese pensamiento de él y otros que trabajan con él o que polemizaron con él, por supuesto, no fue el único de ninguna manera, pero estoy mencionándolo a él individualmente, creo que sí, han tenido impacto en los políticos, han tenido impacto en profesores, estoy seguro, y indirectamente, por supuesto, en las escuelas. Así es. Bueno, Martín Tanaka, a ver un poco cómo traducimos todo esto en los diversos momentos o etapas, sobre todo políticos, que ha vivido el país, ¿no es cierto? ¿Qué ha impregnado más? ¿Ha impregnado más Sendero, por ejemplo, que un gobierno como el de Velasco Alvarado? Hemos vivido tales contradicciones y sistemas e intentos de poder entender el Perú, que efectivamente es allí donde las ciencias sociales se convierten casi en un bestseller, porque ayudan a entender fenómenos que de lo contrario parecen solamente caóticos, ¿no? ¿Cuántos han sido los momentos en los que tú sientes que ha habido mayor contribución de las ciencias sociales y mayor influencia, de alguna manera, en públicos no especializados? Sí, bueno, obviamente, la cosa varía mucho por épocas, ¿no? Porque estamos hablando de 50 años de historia, entonces en diferentes momentos las ciencias sociales han hecho aportes, y el Instituto de Estudios Peruanos dentro del conjunto de las ciencias sociales, y digámoslo así, los gobiernos han sido más o menos receptivos, el Estado ha sido más o menos receptivo de lo que venía de las ciencias sociales, ¿no? Muy rápidamente, yo diría, al comienzo en el instituto, estamos pues en los años 60, es la institución fundada por José Matos Mar, es una institución donde participaba José María Donde el libro de Arguedas. Matos también pues, es una gran descripción del desborde popular, ¿no es cierto? Y que promovía esta institución multidisciplinaria donde estaba José María Arguedas, donde estaba Sebastián Salazar Bondi, Augusto Salazar Bondi, Alberto Escobar, ¿no es cierto? Y allí la discusión va por el lado de analizar cómo funciona la oligarquía, cómo se está desmembrando el viejo orden previo a las reformas que vienen después con el gobierno militar, ¿no? Y diría yo que esas ideas influencian, digamos, al social progresismo. Bueno, Matos era miembro del Partido Social, del Movimiento Social Progresista, y era parte de una corriente, digamos, que buscaba renovar, ¿no es cierto?, políticamente al país. Luego viene desde una perspectiva también académica, ¿no es cierto? Así es. Matos muchas veces dice que ellos fracasaron en la política con el social progresismo, entonces entraron a la academia y buscaron hacer un aporte desde ese lado, ¿no? Luego, durante el gobierno militar, es analizar los alcances de las reformas, ¿no? Entonces, y allí el instituto publica libros como los de Richard Webb y Adolfo Figueroa sobre la distribución del ingreso del Perú, estudios sobre los alcances de la reforma agraria, estudios políticos sobre la naturaleza del gobierno militar que hace Kotler. Luego están los 80s, en donde ya las ciencias sociales se institucionalizan más. Yo diría que ahí el IEP tiene pares, digamos, en DESCO, en la Universidad Católica, en la Universidad del Pacífico, en fin, y aparecen
desde otras orillas que tienen un pie en lo académico y en el debate público. Está Hernando de Soto y el Instituto Libertad y Democracia. Y entonces ahí yo rescataría, digamos, aportes, una discusión muy rica, ¿no? Donde está Kotler, donde está De Gregorio, donde está Heraclio Bonilla también en algún momento, ¿no es cierto?, discutiendo sobre la independencia del Perú durante el sesquicentenario de la independencia. Y en un debate muy rico donde está Alberto Flores Galindo, está Hernando de Soto, ¿no? Yo diría que el conjunto de las ciencias sociales como que alimentan ideas que tienen las diferentes alternativas políticas. Luego la cosa cambia ya durante los años del fujimorismo, ¿no? Porque allí como que la relación entre ciencias sociales y política se hace más complicada. Y en el momento actual yo diría que ahora, junto con el debate académico y el aporte al debate público, hay también como un aporte más especializado, ¿no? En donde entonces, por ejemplo, algunos investigadores entran al terreno político en su calidad de expertos, digámoslo así. Entonces, Fernando Rospigliosi había analizado el control de Montesinos del Servicio de Inteligencia y entonces termina siendo ministro del Interior. Cecilia Blondet había estudiado sobre los comedores populares, el movimiento de mujeres, y termina siendo ministra mujer de Desarrollo Social. Carolina Trivelli estudia el desarrollo rural y termina siendo ministra de Desarrollo Rural, ¿no? Entonces, yo creo que ahora en los últimos años el aporte de las ciencias sociales se está dando mucho más en el terreno especializado, ¿no? Por ejemplo, Eduardo Bayón, que trabaja en DESCO. DESCO tiene una línea de trabajo muy importante sobre temas de descentralización, gobiernos regionales, y a partir de ahí es que hacen aporte a esos temas específicos, ¿no? Entonces yo diría que en nuestros 50 años pues ha habido un gran cambio, ¿no? Sí, vamos a ver cuánto más influye después ya en la evolución histórica. Son las 9:18, vamos a hacer una pausa y luego escuchamos a Eduardo Bayón. Significación, relevancia de las ciencias sociales en los últimos 50 años del Perú, que han sido sin duda bastante intensos. Y estamos con el antropólogo Eduardo Bayón también, que justamente ha trabajado mucho el tema de los gobiernos regionales, tema que efectivamente ha tenido una evolución compleja, sobre todo en los últimos 20 años, 30 años, y que hoy día un poco renace sobre el debate más que nada económico, ¿no es cierto? ¿Cuánto hemos mejorado o cambiado desde la perspectiva de las regiones mediante la legislación y la descentralización y regionalización? Ese es un primer aspecto. Lo segundo, en realidad, visto desde la perspectiva limeña, siempre hay la sensación de que el gobierno central puede verse amenazado por los gobiernos regionales, que tienen cada uno su intencionalidad y sus maneras distintas de ver las cosas, y por supuesto Cajamarca es el ejemplo más gráfico en ese sentido. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuánto ha cambiado en realidad la fisonomía del Perú? Hoy día hay unas declaraciones del presidente del directorio del Banco de Crédito que dice que en realidad el crecimiento va mucho más rápido en las regiones que en Lima, etc. ¿Cuánto ha cambiado toda la normativa por un lado y la iniciativa que vamos presenciando en los gobiernos regionales? En principio el país ha cambiado bastante drásticamente los últimos 20 años, y con el cambio del país se ha producido el cambio de las regiones. El ciclo de crecimiento que estamos viviendo ha sido menos aprovechado por las distintas regiones de acuerdo a sus condiciones institucionales, a las características de sus grupos dirigentes y, sin ninguna duda, al proceso de descentralización con todas las dificultades que este tiene. 9 regiones han crecido sostenidamente por encima del promedio nacional y bastante más que Lima. Algunas regiones que al inicio del proceso se encontraban en los últimos lugares en los indicadores de pobreza, desigualdad, etcétera, etcétera, han tenido una performance bastante mejor que otras, y no necesariamente por contar con mayores recursos. La llegada al premierato de Villanueva es la explicación es el resultado de uno de esos éxitos. Él ha sido el presidente de una región sin duda exitosa. No es, sin embargo, el único caso.
Las regiones desde el año 2011 gastan más que el gobierno nacional, lo que no quiere decir mucho, pero es el indicador que ha usado el gobierno nacional y que han usado los medios de comunicación para intentar descalificar a las regiones. En lo que va de este año, las regiones han ejecutado el gasto de inversión 5 puntos más que el gobierno nacional, y 19 regiones están por encima de la ejecución del gasto del gobierno nacional. La inversión en infraestructura vial y en conectividad, que es una de las explicaciones más importantes, digamos, de la reducción de la pobreza, habida cuenta que no ha habido mejora significativa en la distribución del ingreso, tuvo hasta el año 2010 dos curvas paralelas, la del gobierno central y la de los gobiernos regionales, que invertían en este concepto al mismo ritmo y con mejores resultados para las regiones. La curva cambia a partir del 2010 por la decisión del gobierno del entonces presidente García de recentralizar ese tipo de gasto. De ninguna manera nadie podría sostener que estamos en el mejor de los mundos, pero me parece indiscutible que más allá de los problemas de un marco normativo profuso, contradictorio, que no ha sido parte de un acuerdo nacional y que ha sido resultado de las pujas y de los intereses distintos y muchas veces enfrentados, es más o menos claro que las regiones han devenido en un factor de gobernabilidad, son un factor de estabilidad democrática que nadie puede discutir, con el presidente Santos incluido. Aún con excentricidades de algunos presidentes. Sí, con excentricidades equivalentes a las que hay en el gobierno nacional. Digamos, desde Lima, una de las enormes capacidades que tenemos es mirar las excentricidades de los otros, no mirar las propias, ¿no es cierto? Y digamos, para hacer hilación con el primer punto, me da la impresión que las ciencias sociales, y en particular en este caso el Instituto de Estudios Peruanos, han aportado a una visión distinta del país en materia de descentralización. Los estudios de González de Olarte, por ejemplo, son fundamentales para entender las lógicas de crecimiento y para mirar las posibilidades de cambio fiscal. En cualquier caso, lo que es evidente es que nos encontramos en un momento curioso, en donde con una descentralización de baja intensidad tenemos a un gobierno nacional que por lo menos desde junio del año pasado, de este año, anda buscando a su manera cambiar el foco de su conducción política ante el agotamiento, el bloqueo, la polarización en el denominado escenario nacional y con los, de alguna manera hay que llamarlos, partidos nacionales. En junio, Villanueva fue voceado como premier. En julio, el presidente Vizcarra de Moquegua fue voceado como premier. Finalmente, en octubre, el expresidente de San Martín es el premier. Y esto en un gobierno que se ha mostrado a lo largo de estos 2 años bastante temeroso de esta figura que usted planteaba del temor a las regiones y la desconfianza en las regiones, ¿no? Sí. Bueno, son las 9:26, vamos a hacer una pausa y entramos luego a algunos análisis que tienen que ver ya con la política sobre todo y con las perspectivas, en fin, de los años futuros, porque en realidad, tal como lo hemos venido narrando, pareciera que hemos tenido un transcurso relativamente tranquilo y al contrario, ha sido enormemente dramático, enormemente contrastante. Muchas de las ideas o lugares comunes que hace 30 años o 40 años se decían, hoy día han saltado a pedazos, pero han surgido otras convicciones también y otras paradojas, en fin. Han sido años de gran intensidad en los que, sin duda, los actores principales, aparte de los políticos, han sido centros universitarios, centros de investigación. Lo que siempre me interesará saber es si esto llega más allá que el periodismo, digamos, ¿sabes? Hacemos una pausa, 9:27 de la mañana. Los aportes de las ciencias sociales, gobierno regional, el gobierno central, adelantaba un poco esta posibilidad de
visualizar, digamos, qué ha ocurrido con las ciencias sociales y cómo esto ha tenido ya no una eficacia en el conjunto de la población, sino en los grupos políticos y en el accionar político, ¿no? Que es allí donde uno puede ver que hay reflejos y no los hay. Allá mencionaba Martín el hecho de que algunos estudiosos, investigadores sean ministros, pero yo diría el Congreso no nos refleja para nada muchos aportes de las ciencias sociales, salvo para estudiar los casos como casos. ¿No? Ha cambiado mucho, influye mucho, influirá más esta investigación. Lo hemos visto, vamos a verlo también en el caso de educación, por ejemplo. Ahí las ideas han impregnado muy rápidamente y han ganado espacio, en fin. En otras áreas de la vida nacional y de la actuación política, las ciencias sociales, Santiago Pedraza. A ver, mire, es una pregunta difícil, pero a ver, yo tengo la impresión siguiente. Creo que, si así hacemos a grosso modo, ¿no? Creo que el 60 y parte del 70, pero sobre todo el 60 fue un predominio de un pensamiento reformista en el Perú, ¿no es cierto? O sea, en todas sus versiones. La verdad, uno mira los programas de reforma agraria que habían en el 50 y el 60, y todos los partidos planteaban reformas agrarias que hoy las veríamos como radicales. O sea, la propia derecha planteaba reformas agrarias de esa dimensión, o sea, con límites de extensión de la tierra, etcétera, ¿no? O sea, basta revisar. O sea, ya había un predominio de un pensamiento reformista, no solo en la izquierda, era en general, había conciencia de que el país tenía que cambiar, que no podía, que tenía que romper con esa práctica estamental, ¿no es cierto? Creo que, por ejemplo, ahí el pensamiento de que se elaboró en el IEP, creo que jugó de alguna manera en paré con estas fuerzas políticas de diferente índole, ¿no? Eso pasa en el 70, yo creo que sin duda, ¿no? Y en el 80 también, o sea, el primer gobierno de Alan García creo que no está impregnado también de estas reflexiones en sociología, en economía, etcétera, que se hacía, que es una proyección, una prolongación. Después me parece que se hace mucho más compleja la pugna, por decir así, de ideas, ¿no? Creo que a partir del ingreso de Hernando de Soto, por ejemplo, con el ILD, ¿no? Y su pensamiento, entra una determinada visión del liberalismo muy fuerte, ¿no? Que puede en algunos casos denominarse neoliberal posteriormente, ¿no? Y entra en conflicto, en pugna, ¿no? Y esto se desarrolla y tiene su expresión en la creación de movimientos. O sea, creo que ahí se genera antes un movimiento, un conjunto de ideas que un movimiento político. Porque en el fondo de Soto y algunos otros anteceden a lo que va a hacer Vargas Llosa, ¿no? En el 88, y después Fujimori a partir del 90 y el 91 en particular. O sea que preceden, y creo que ellos tienen mucha influencia, y yo tengo la impresión que también se arma un debate muy grande. Por ejemplo, ahí en ese contexto era todo un debate por comprender a Sendero, acuérdate tú, en la que participaban también los militares, porque los militares no conocían tampoco a Sendero Luminoso, o sea, lo comenzaron a conocer, ¿no? Los militares, los políticos, incluso gente del propio mundo de las ciencias sociales, ¿no? Entonces creo que fue un proceso de comprensión, de entendimiento diferente, por supuesto, pero muy, muy importante para después, porque es del desenlace que tuvo, ¿no? ¿Siendo un debate enriquecedor en tu concepto? Yo creo que finalmente sí, me parece que sí. Uno tiene la impresión a veces de que de lo que se nutre es mucho más de prejuicios. No, mira, claro, en algunos casos sí. En algunos casos sí, pero en otros no. Me parece que han habido y hay trabajos muy interesantes sobre Sendero Luminoso, que sería larguísimo enumerar, no solo lo de Gregori, por supuesto, ¿no? Que fueron muy importantes para entender. Y hoy día, ya no solamente en el ámbito de las ciencias sociales, la producción literaria, no sé si tú, Raúl, seguramente te has dado cuenta, la cantidad de novelas que se ha producido en los últimos
5 o 10 años sobre Sendero Luminoso y sobre la violencia interna, son un factor también de conocimiento de ese proceso, ¿no? Y después creo que viene una etapa, creo que es la actual, me parece, en la que es una visión de las ciencias sociales mucho más en el sentido aplicado. Creo que tiene una predominancia de un sentido pragmático, de lo que Martín decía, ¿no? Especialistas, por ejemplo, en el ámbito agrario, especialistas en el ámbito de la pobreza, o que, por ejemplo, comienzan a asumir cargos públicos, o gente que viene del Banco Mundial, ¿no? Y asume cargos públicos, como por ejemplo el reciente nombrado ministro de Educación. O sea, hay un sentido muy del desarrollo de las ciencias sociales, pero aplicadas, ¿no es cierto? O comparativas, pero sobre todo aplicadas. Creo yo que, y está en debate, me parece que eso también está en discusión, pero creo que es lo que predomina hoy. ¿Hubo en algún momento una perspectiva política de llegar a tomar el poder por parte de los científicos sociales o, en fin, de todo este universo académico enriquecedor por sus ideas, sus iniciativas, su modernización con respecto al exterior también? Es decir, mucho más gente viajaba, tenía becas en el exterior, etcétera. O sea, un pensamiento moderno quiso expresarse en algún momento, fue coqueteado en otros momentos. Finalmente, estamos hablando ya de la época del triunfo de Humala, en donde hubo una clarísima esperanza de que en efecto allí esto se tradujera en una perspectiva de izquierda. Esto no ha funcionado del todo. Estas cosas no solamente han fallado ahora, han fallado también antes. Es un poco la pregunta que le hago a Martín Tanaka, que no sea la funcionalidad solamente de las ciencias sociales, sino el hecho de que en efecto puedan intervenir en esclarecimiento de ideas, corrección de lugares comunes, de falsedades nacionales. Mira, yo creo que en términos generales las ciencias sociales tienen un impacto, bueno, primero en el debate público a través de los medios de comunicación, ¿no es cierto?, que es una cosa más general. Los medios, claro, se interesan en la opinión de ciertas personas que supuestamente han estudiado, han reflexionado sobre un asunto y por lo tanto tienen una voz que merece ser escuchada. Y luego, más directamente diría yo que en general hay un vínculo entre grupos intelectuales y de científicos sociales y de partidos políticos, ¿no? ¿Qué sé yo? En Estados Unidos, por ejemplo, eso es muy claro, ¿no? El Partido Demócrata tiene institutos, centros de investigación, académicos que son cercanos a él, y el Partido Republicano lo mismo. En Chile eso es muy claro, ¿no? Cada partido político tiene una fundación de científicos sociales que analizan, que generan propuestas, que participan en la elaboración del programa de gobierno, y una vez que ese partido gana, de allí se reclutan, digamos, los cuadros que terminan asumiendo responsabilidades. Yo diría que algo de eso se ha insinuado en el Perú en diferentes momentos, pero algo nomás. Algo nomás, porque precisamente la debilidad de los partidos hace que los políticos en general no tengan una buena relación con el mundo académico, con el mundo de las ciencias sociales, ¿no? Y entonces en el Perú lo que ha terminado ocurriendo es que la influencia de las ciencias sociales no se da a través de partidos, sino a través de cierto consenso entre expertos que pasa por encima, digamos, de los partidos y del Congreso, y se generan entonces ciertos sentidos comunes, ciertos consensos en el acuerdo nacional, en foro educativo, en foro salud, qué sé yo, espacios de más de la sociedad civil que impactan más directamente sobre las políticas públicas, ¿no? Sí, pero una cosa, ¿cuánto de eso en realidad debiera ser materia de mejora y sobre todo de animación de los partidos políticos? Yo diría, está bien que no llegue al poder una institución de alto nivel. Pensemos, por ejemplo, en todo el Departamento de Economía de la Pacífico. Ni siquiera de cosas más abstractas, sino, bueno, política económica. Si pudiera llegar eso a los especialistas de los partidos, o aún, por lo menos a los líderes principales, ya sería una revolución o no, sería un cambio o no. Porque en el fondo lo que estamos debatiendo hoy día es la enorme debilidad de los partidos políticos y por lo tanto de sus cuadros dirigentes, para no decir los especializados. ¿Por qué no fijar la atención en ese terreno por parte? Sí, yo creo que, por ejemplo, el Consorcio de Investigación Económica y Social, que agrupa
universidades, ONGs, promueve el acercamiento entre jefes de planes de gobierno en contextos preelectorales y algunos partidos. Y me parece que ahí se ha avanzado, ¿no? El gran problema, ¿cuál es? Es que ya lo hemos visto. Cuando los grupos políticos llegan al poder, generalmente prescinden del trabajo previo de elaboración de un plan de gobierno y arman gabinetes independientes, digámoslo así, y prescinden un poco del trabajo previo de preparación, ¿no? Entonces, yo creo que las dificultades en la relación entre ciencias sociales y política tienen que ver con la debilidad precisamente de los partidos, ¿no? Mencionábamos que en educación es donde se ha vivido con más intensidad precisamente la influencia de los estudios, en fin, de las ciencias sociales. Pero hagamos un punto de partida en un lugar común clásico, ¿no? Cuando se habla de educación se dice lo que falta es educación cívica. Y lo segundo es que estamos como estamos porque se ha suprimido la historia, la enseñanza de la historia por las ciencias sociales, que nos desarraigan un poco en nuestra tradición. O sea, si bien hay una influencia fuerte, también hay una resistencia fuerte a algunas de las ideas o modelos educativos que están en discusión hoy día en el mundo. Y finalmente, la verdad, la debilidad de la formación, tanto de profesores como de alumnos y de sociedades, pues es terrible, ¿no? ¿Cómo ver las cosas, Natalia González? Bueno, en realidad son dos niveles diferentes, ¿no? En casos sectoriales muy concretos, la investigación de ciencias sociales ha servido para recoger evidencia que están detrás de grandes decisiones de política. La ley de reforma magisterial que se ha aprobado en este gobierno en realidad ha sido producto de un proceso largo en que se ha sistematizado un conjunto de información recogida en el Instituto, en la Universidad del Pacífico, en la Católica, que esbozaban un diagnóstico de la necesidad de una reforma de la carrera pública docente. Entonces, por un lado está la información que se recoge para elaboración de política pública. Y pensando en lo que le habías preguntado a Martín, creo que en ese ámbito de cosas, las ciencias sociales sí está haciendo contribuciones más dinámicas, que son más recogidas por gobiernos regionales, por los gobiernos centrales. Evidencia que sirven para elaborar políticas públicas, tomar decisiones de políticas públicas. El otro aspecto es de, en general, las ciencias sociales que llegan a la escuela todos los días. Entonces ahí creo que ha habido un problema en realidad que es como histórico también. No ha habido desde la academia el interés permanente por construir un puente con lo que sucede en la escuela y que la escuela recoja toda la información, toda la investigación que se hace en el caso de la historia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí en el instituto hemos tenido diversas iniciativas por construir este puente. Las ideas nuevas, las renovadas sobre el conocimiento histórico de nuestro país tardan en llegar a la escuela, ¿no? Y tardan de llegar a la formación inicial de los docentes, tardan llegar a impregnar los currículums que se trabajan, ¿no? Y en ese sentido ahora hay iniciativas importantes desde los gobiernos regionales que están buscando... bueno, por lo tanto existen modelos regionales de educación, ¿no es cierto? Se está buscando, hay un interés de los gobiernos regionales por adecuar sus planes de estudio a su realidad regional y en ese sentido hay mucha demanda de los técnicos regionales por recoger investigación histórica sobre su región, investigación social, sobre la vida contemporánea en sus regiones y poder, por ejemplo, elaborar materiales educativos que contengan esta información regional, pero que tengan un vínculo con lo nacional. Es increíble cómo las regiones en ese sentido se han movido mucho más rápido y de una manera mucho más dinámica que, por ejemplo, el gobierno central. El maestro, ¿en qué situación está? Esto es lo que es, digamos, todo el mundo se queja de que en realidad la educación falla porque los maestros no están suficientemente preparados y desde que yo tengo uso de memoria, pues los esfuerzos en realidad por la formación magisterial han sido enormes y nunca han caminado lo suficiente. Primero porque es una profesión en realidad devaluada.
¿no? Recién hoy día socialmente puede resultar más interesante. Y el otro debate, que también se lo quiero plantear, es decir, que al final el desánimo sobre la educación pública ha llevado a insistir en la necesidad de una intervención de alianzas público-privadas o en todo caso de modelos educativos donde no haya solamente un Ministerio de Educación. Los maestros están muy solos. Se habla mucho de los malos resultados de aprendizaje en el Perú, se habla mucho de la poca renovación en el desempeño docente, pero se olvida que la última gran reforma educativa de los años 90 en el gobierno de Fujimori, auspiciada por los organismos multilaterales, pusieron al maestro, además de todo lo que ya has mencionado, en una situación de un insumo más del proceso educativo. El maestro era tan importante como construir escuelas, el maestro era tan importante como dotar de textos escolares a las escuelas. Y esto fue un grave error. Junto con todo lo que has mencionado del deterioro de la carrera docente, esto no permitió que se pensara en una política de desarrollo magisterial. Y entonces ha contribuido a que el desempeño de los maestros no sean los mejores. Pero hay que tener en cuenta que la profesión docente y el quehacer de los docentes no es un quehacer solitario. No es que se tienen maestros y se los deja solitos en sus aulas con sus libros y que esto va a dar buenos resultados. Es una profesión que necesita de un acompañamiento permanente, de sistemas de formación en servicio a lo largo de toda la carrera magisterial. Y en ese sentido los maestros sí, seguramente tienen un conjunto de responsabilidades en los resultados educativos, pero también hay que pensar que son maestros que en los últimos 20 años han estado muy solos en sus aulas, sin los recursos necesarios para ayudar a que los aprendizajes sean mejores. Por eso es que muchos de los que nos dedicamos a la educación vemos en esta implementación de la ley una esperanza para que los maestros vuelvan a ser considerados el insumo, no un insumo, sino el actor principal en la mejora educativa. La mejor aula tecnológicamente dotada jamás va a contar para el resultado educativo como un docente bien atendido, bien pagado, bien considerado y acompañado a lo largo de su carrera para mejorar su desempeño. Y el tema de la escasez, en realidad, desde la perspectiva del Estado para cubrir las necesidades educativas y la intervención privada. No solamente es un asunto de recursos, también son una forma de cómo se organiza el Estado para atender la necesidad de los docentes. Con respecto a la educación privada, ahora justamente se están recogiendo un conjunto de evidencias de que no los sistemas privados, porque hay múltiples sistemas privados en sobre educación. Sobre todo el debate en Chile ha sido muy mejores. esclarecedor, ¿no? Por ejemplo, este año en los resultados de la prueba censal de aprendizaje que toma el Ministerio de Educación, por primera vez se ha visto que hay un grueso de colegios privados que están dando educación de muy mala calidad. Esta idea de la educación privada como la de muy buena calidad es la de muy pocos colegios que pertenecen a un sector, pero va avanzando la escuela privada sin calidad y que muchas veces termina siendo una estafa muy grande para los sectores populares. Muy bien, vamos a hacer una pausa, 9:49. Vamos a conversar ahora una vez más sobre las regiones y en realidad me dicen que para entrar a la Realpolitik deberíamos preguntarnos cómo le va a ir al flamante primer ministro. Es una pregunta de Eduardo Domínguez. Que en el fondo todos deseamos que le vaya bien, de hecho, y en todos los sectores hay unanimidad al respecto. ¿Cuál es el truco? ¿Cómo debe manejarse un presidente regional? Siempre se ha dicho, Eduardo Bayón, que ya el error comienza desde llamar presidente a un jefe regional, ¿no es cierto? Porque automáticamente se genera pues una especie de gran figura, de vocación ya casi presidencial, ¿no es cierto? Por otro lado, se habla mucho de la macrorregión. ¿Qué cosas son aquellas que tendrán que instrumentarse a breve plazo para que tenga
mucho más sentido la relación gobierno central, gobiernos regionales, y podrá o no podrá en ese sentido influir César Villanueva. A ver, el proceso de centralización, como lo señalé, se encuentra fuertemente bloqueado. No obstante encontrarse fuertemente bloqueado y estar marcado por pecados de orígenes, no creo que el que se llame presidente sea uno de los pecados de origen. El que los departamentos sean denominados regiones es ciertamente un pecado de origen. El que la descentralización no haya sido vista como parte de un proceso más amplio de reforma del Estado y del sistema político es un segundo pecado de origen. En cualquier caso, dadas las condiciones que observamos hoy día y dada la presencia de un expresidente regional en el premierato, hay 3 o 4 cuestiones que son claves y que son posibles, incluso en la situación difícil en la que se encuentra un premier que llega desde afuera de un gobierno y que desde mi punto de vista ha tenido la sabiduría de dejar en claro que no se han cambiado ministros porque él no ha querido, con lo que en la práctica está reconociendo que él no tiene ni relaciones ni contactos en Lima para llegar de alguna forma al gobierno. Dicho esto, entonces, la primera cuestión tiene que ver con la indispensable coordinación intergubernamental. Yo diría más, coordinación intergubernamental y coordinación intersectorial. Hay un tema de estructuración del Estado no resuelto, en donde hay experiencias y prácticas de ese mismo Estado que demuestran la viabilidad y las ventajas de ese camino. Y con mejores resultados para el Estado, pero sobre todo con mejores resultados para ciudadanas y ciudadanos que son los que deben recibir los servicios que ese Estado provee. Ese no es un tema complejo y puede y debiera resolverse en el corto plazo. Con énfasis. Entonces, segunda cuestión, ¿qué énfasis? En este momento, acelerar inversión pública e inversión privada. Hay un pie forzado, entonces, tercer énfasis, el presupuesto 2014, que no se va a modificar pues, en el lapso que queda para su aprobación, pero en donde es más o menos claro que en un presupuesto fuertemente recentralizado hay bolsones importantes en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Vivienda, todo lo que tiene que ver con saneamiento, y en el Ministerio de Transportes, buena parte de las redes viales, que pueden y deben ser ejecutados por los gobiernos regionales y por las municipalidades. Digamos, hay evidencia empírica que demuestra ya, sin duda, que son mejores ejecutores. Eso no supone moverle los temores a nadie y supone mejorar y acelerar de alguna manera el funcionamiento del Estado. Tercera cuestión posible también en el corto plazo, ajustar algunos de los sistemas administrativos del Estado. Es decir, no es posible que sigamos hablando de la gestión por resultados cuando no tenemos un sistema de planeamiento. Yo no conozco país en el planeta, empezando por Nueva Zelanda, que es el país origen, digamos, de todo el discurso de la gestión por resultados, que se plantee gestión por resultados sin planeamiento. Articular, por lo menos, presupuesto, sistema de inversión pública y sistema de contrataciones permitiría que los proyectos no tomen los 492 días que toman en promedio hoy día para poder tramitarse, para poder gestionarse. Entonces, en un esquema posibilista, me da la impresión que el Premier, los gobiernos regionales, más allá de ellos, el país tendrían la oportunidad, más allá de sus debilidades, de aprovechar, tratando de mirar como oportunidad el momento, de aprovechar la coyuntura para avanzar y para dar algunos pasos iniciales que no resuelven los temas estructurales, pero que son indispensables para tener un Estado mínimamente eficiente. Una última cuestión, seguridad. Es un tema pardo. Justo es lo que estaba pensando. Y el tema de seguridad... Porque es seguridad y corrupción e institucionalidad. Claro, Ahí estamos. Claro. Seguridad.
en esa mirada amplia. Es evidente que en términos estructurales plantearse el tema de la seguridad obliga a plantearse el tema de la policía y el tema del Poder Judicial. Y en este país no hay consenso ni hay fuerza para abordar esos temas y para producir los cambios radicales que definitivamente se necesitan. Sin embargo, hay cuestiones elementales y nuevamente hay evidencias empíricas. Todo el delito callejero que agobia a grandes ciudades, Lima, Trujillo, Chiclayo, por señalar las tres más visibles, está demostrado que ha disminuido en aquellos distritos en donde operan serenazgos eficientes. Y parte de la operación de esos serenazgos eficientes pasa por tener en cada unidad un policía 24 horas del día. Eso no existe. Sí, pues. Y eso no existe porque los municipios, en el esquema del 24x24 que tiene la policía, tienen que pagar alrededor de 80 soles por cada 8 horas policía. Entonces, municipios como Villa María del Triunfo y El Salvador en Lima, que deben tener 35 o 40 unidades móviles más o menos articuladas, tienen policía en 6, 7, porque por unidad móvil tienen que pagar 250 soles al día. Cuestiones tan elementales como esas, que pueden resultarnos risibles, son cuestiones posibles que gobiernos regionales y municipalidades pueden y deben emprender. Y conocen bien, ¿no es cierto? Y esa es una de las ventajas comparativas, digamos, que puede tener el premio. Bueno, lamentablemente el tiempo nos ha ganado, pero como siempre quedan pendientes pues una serie de temas enriquecedores. Muchas gracias a Martín Tanaka, Natalia González, Santiago Pedragnio y Eduardo Bayón por esta celebración de los 50 años del IEP. Gracias.